Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la probabilidad y estadística. Los integrantes son Julio Mendoza, Jorge Morales y su servidor Jesús Landi. Bueno, pues nuestro instrumento recopilador de datos fueron las encuestas. Nuestras encuestas fueron de las redes sociales. Nuestra pregunta cuantitativa de nuestra encuesta fue la siguiente: ¿cuánto tiempo aproximadamente usa las redes sociales? Y a continuación mi compañero les va a mostrar los resultados que nos dieron la pregunta. Los resultados. Pues bueno, aquí como vemos los datos tan ordinarios. Nuestros datos nos pusieron en horas y nosotros la cambiamos a minutos. Desde aquí se vería ordinario. La siguiente tabla sería de datos ascendentes, que sería desde el menor número hacia el mayor. La siguiente sería el de descendentes, pues sería del mayor número hacia el menor. Bueno, pues para sacar la hoja de tallo es muy fácil. Vamos a poner el número de los minutos. Por ejemplo, en el primero tuvimos un tallo de 0 y eso es igual, lo vamos a completar con un 0 que viene siendo 0 minutos. Por ejemplo, en el otro que tenemos 12, vamos a poner 5 ceros en la parte de hoja y eso nos da un resultado de 120 minutos, que los 5 ceros más vienen siendo los números de veces que nos dieron. En otro, por ejemplo, vamos a hacer el 84 y en la parte de la hoja vamos a poner un 0, viene siendo el número de que una persona nomás nos dio, que viene siendo 840 minutos. Si lo volteamos a la hoja tallo a 90 grados hacia la izquierda, nos va a dar una gráfica como se las mostramos aquí en la imagen esa que está ahí al lado. Bueno, pues para sacar el cálculo de rango es muy fácil. Vamos a poner el valor máximo menos el valor mínimo. Nuestro valor máximo es 1440, como está mostrado en la imagen. Nuestro valor mínimo es 0, que está igual mostrado en la imagen. Y eso nos da un resultado de 1440. Pues para calcular el número de intervalos de las clases, vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es I clase igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Entonces, n viene siendo la cantidad de encuestas que nosotros aplicamos, que fueron 50. En la parte derecha ya hicimos la ecuación: logaritmo de 50, 1.69 más 3.3, 5.6 más 1, 6.6. Y ya con el 6.6 vamos a agarrar solamente la parte entera, que al final nuestro intervalo de clase sería de 6. Bueno, pues para el cálculo del ancho de la clase es muy fácil. Vamos a hacer el ancho de la clase, que viene siendo igual al rango entre el intervalo de clase. Para que no se les complique, R viene siendo el rango y el I clase viene siendo el intervalo de clase. Bueno, pues vamos a poner 1440 entre 6, que viene siendo nuestros resultados que ya sacamos. El 1440 es el rango y el 6 viene siendo el intervalo de clase. Eso dividido nos da 240. Le vamos a sumar uno más para que al final no nos dé un error. Y entonces nos da el resultado de 241. Para el cálculo de los límites inferior y el límite superior de cada clase, vamos a graficar nuestros intervalos en la parte derecha. A nuestro valor mínimo le vamos a ir sumando el ancho y ya 6 veces, y ya ahí es como se muestra en la gráfica. La ecuación, también vamos a sacar el rango de clase. La ecuación va a ser la siguiente: el rango de clase es igual al intervalo por el ancho. Pues nuestro intervalo es de 6 y el ancho de 241. 6 por 241 sale 1446, que esto comprueba pues está bien lo de la gráfica. Luego, de esos 1446 le vamos a restar nuestro rango, que es 1440, nos va a dar un resultado de 6, y a ese 6 lo vamos a dividir en dos partes. Como en nuestro caso pues el 6, dos partes sería 3. En dado caso de que sea otro número como 5, sería el 2 y el 3. Ya con las dos partes ya divididas, vamos a agarrarle el dato menor de esas dos partes, pero como no es la misma, pues no importa cuando agarremos el 3,
y se lo restamos a nuestro valor mínimo, que fue 0, y nos da -3. -3 ya viene siendo nuestro límite inferior. Para sacar el límite superior de la primera clase, al límite inferior le vamos a sumar del ancho. -3 más 241 viene siendo 237. Y ya para sacar el límite inferior de nuestra segunda clase, le vamos a sumar 1 al límite superior de la primera clase. Así nos vamos a ir sucesivamente con cada clase, sumándole el ancho y sumándole 1. Bueno, pues aquí la determinación de la frecuencia de cada clase es muy fácil. Viene siendo el número de personas que nos dieron el resultado entre cada intervalo de clase. Por ejemplo, entre el intervalo de clase entre -3 y 237 nos contestaron 18 personas. Y sí lo hicieron con los demás tipos de clase. Entre el intervalo de clase vienen siendo las personas que nos contestaron. Al final nos tiene que dar el número de resultados que nosotros aplicamos en esa encuesta. En este caso nosotros aplicamos 50. Para sacar el límite real inferior y el límite real superior se ocupan las siguientes fórmulas. Para el límite real inferior se va a ocupar el límite superior de la clase anterior a la clase n más el límite inferior de la clase n dividido entre 2. Acá hicimos la ecuación con nuestra tabla, agarramos el número de clase 2, nuestro intervalo de clase 2. Ya pues el límite superior de la clase anterior a la clase 2, la 1, 237. Y el límite inferior de la clase que estamos sacando, 238. Y lo sumamos y lo dividimos entre 2, 237.5. Para sacar el límite real superior se ocupa el límite superior de la clase n más el límite inferior de la clase superior a la clase n. Agarramos el límite superior de nuestra clase, que es 478, y agarramos el límite inferior de la clase superior a la clase 2, que sería el límite inferior de la clase 3, 479, sumamos a 478, lo dividimos entre 2, 478.5. Ya a continuación pues ya lo agregamos a nuestra tabla, límite real inferior, límite real superior, ya están en todas las clases. Bueno, pues para sacar la marca de clase es muy fácil. Vamos a utilizar la fórmula que viene siendo el límite real inferior más el límite real superior entre 2. Por ejemplo, para sacar la marca de clase 1 viene siendo menos 3.5 más 237.5. Todo eso se va a dividir entre 2 y nos da un resultado de 117. Así lo vamos a hacer con las demás, sumando el límite real superior más el límite real superior entre 2 para que nos dé cada resultado. Aquí viene estando ya acomodadas en nuestra tabla. Para sacar las frecuencias relativas vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es la frecuencia relativa es igual a frecuencia dividido entre n por 100. N va a venir siendo nuestra cantidad de encuestas, 50. Por ejemplo, en la primera nuestra frecuencia es 18, lo vamos a dividir entre 50 y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 36. Así nos vamos a ir sucesivamente con cada clase. Y ya al final la suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar un 100%. Bueno, pues para sacar la frecuencia acumulada es muy fácil. Vamos a ocupar la frecuencia de intervalo, que viene siendo la fórmula frecuencia, es la frecuencia anterior más la frecuencia de la clase que viene siendo que vas a ocupar. En este caso, para sacar el número de la clase 1, el número anterior no tenemos. Entonces se viene poniendo el 18 porque es el número de intervalo que vamos a ocupar. Y lo vamos a hacer sucesivamente con los demás, así como mostramos aquí en la tabla. Por ejemplo, va a ser 18 más 15, nos va a dar 33. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Vamos a sumar el número de la frecuencia acumulada más el número de frecuencia de intervalo y lo vamos a poner el resultado. Eso nos tiene que dar al número de encuestas que nosotros aplicamos. Para sacar las frecuencias relativas acumuladas es lo mismo que las frecuencias acumuladas, lo que vamos a usar las frecuencias relativas. Vamos a agarrar la frecuencia relativa, para sacarlo de su frecuencia relativa más frecuencia relativa acumulada anterior. En la frecuencia relativa de nuestra primera clase es 36 y no hay frecuencia relativa acumulada anterior, así que queda igual 36.
Para sacar la segunda, pues la frecuencia relativa es de 30 y la acumulada anterior es 36. Y ya la suma de estos dos es 66. Si nos vamos a ir sucesivamente con cada clase y al final nos debe dar un total de 100. La media. La media es la suma de todos los números dividido entre la cantidad de números. En nuestro caso sería sumar todo y nuestro número de encuestas serían 50. Así que en total de la suma serían 18.275 y esto lo dividimos entre 50 y en total quedaría 365.5. La mediana. La mediana es el número que está en el medio de todos los datos. En nuestro caso serían dos números, que serían 300 y 300. Como si buscamos la mitad, sumamos los dos y los tendríamos que dividir entre dos. O sea, la suma sería 600, dividido entre 2, 300, quedaría igual. La moda. La moda es el número que más se repite en la encuesta. En nuestro caso sería 300, que serían 7 dígitos, que serían más altos. Los cuartiles. Pues para empezar, un cuartil sería el 25% de cada encuesta. Y esto se dividiría entre cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Sería el 25%, el 50% y el 75%. Para sacar la frecuencia del cuartil, usaríamos esta fórmula. N más 1 entre 4. Que N sería los números de datos, sería 50. Que aquí, como podemos ver, sería 12.75. Y ya, pues esto lo pasaríamos a la fórmula. Que la fórmula sería el límite real inferior, entre paréntesis, la frecuencia del cuartil que se encuentra, de la frecuencia del cuartil que sacamos. Y el siguiente sería la frecuencia acumulada anterior y dividido entre la frecuencia del cuartil ubicado entre Viene siendo entre C, que viene siendo el ancho de la clase. el ancho de la clase. Y ya, pues aquí para sacar el cuartil 1 multiplicaríamos 3.5, que es el límite real inferior. Lo multiplicaremos por 12.75 menos 0 entre 18 por 241, y en total nos saldría 167.208.1333. Y así sería con el siguiente cuartil, 2 y 3. Los deciles. Pues los deciles sería el 10% de la tabla. Pues se tomaría en cuenta decil 1, decil 2, decil 3 hasta el decil 9. Y pues aquí sería la fórmula, que sería lo mismo, no es que lo único que cambiaría sería la división. En vez de dividirlo entre 4, lo dividiríamos entre 10. Y ya, pues para sacar el decil 1, pondríamos el número de datos entre 10, que en decil 1 sería 5. Y ya, pues la fórmula para sacarlo sería el límite real inferior por la frecuencia del decil más la frecuencia acumulada anterior y entre la frecuencia donde se encuentra el decil por el ancho de la clase. En el decil 1, pues ya poniendo los datos, sería menos 3.5 por 5 menos 0 entre 18 y por 241, que esto quedaría en 61.57, y así seguiríamos todos los pasos hasta llegar al decil 9. Los percentiles. Los percentiles sería el 1% de la encuesta. Esto sería del percentil 1, percentil 2, así llegando hasta el percentil 9.
Para sacar la frecuencia del percentil 1, tomaríamos los 50 datos entre 100. Y para sacar esto, nos saldría 0.5. Para la fórmula, pues es el límite real inferior por la frecuencia del percentil más la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia donde se encuentra el percentil por el ancho de la clase. Y ya cambiando los datos, sería menos 3.5 por 0.5 menos 0 entre 18 por 241. Y nos saldría 3.194444. Y así sería con cada percentil. Aquí les presentamos las evidencias que nosotros recabamos al momento de aplicar nuestra encuesta. En conclusión, nosotros obtuvimos que los alumnos del CETI 128 usan demasiado las redes sociales. Nosotros escogimos este tema principalmente para saber un aproximado de qué tanto las usan las redes sociales. Y con todos los datos que nos dieron, que les mostramos, tuvimos que sí, efectivamente la mayoría usa demasiado las redes sociales. Este proyecto se llevó a cabo gracias a nuestro maestro Samuel Arroyo. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.